¿En qué consiste o debería consistir un chequeo cardiológico? Hoy en Cardiología sin guardapolvos te voy a contar cómo debería ser ese control anual que deberías hacer para ver si tu corazón y tus arterias están sanos. Vamos a partir de la base de la creencia popular de qué debería ser un chequeo cardiológico anual. La gran mayoría de la gente que viene a mi consultorio, lo primero que me dice es: vengo a hacerme un control por las dudas. Perfecto, partimos de la base de que ya les importa un poco su salud. Pero ¿qué es lo que tienen en mente? Generalmente lo que tienen en mente no es ni calcular su riesgo cardiovascular, ni buscar enfermedad donde no la haya, sino lo que ellos buscan son estudios normales. La mayoría de las personas creen que tener estudios normales es igual a salud, pero no es así y está muy alejado de la realidad. Para empezar, ¿qué es lo que hace un cardiólogo en un control de salud? Lo que nosotros buscamos hacer es calcular el riesgo de tener eventos cardiovasculares de acá a ciertos años. Para eso usamos ciertas tablas que tienen algunos parámetros que ya más o menos uno se podría imaginar que contienen: colesterol, glucosa, cuánto pesa, cuánto mide, su índice de masa corporal, la edad, entre otras cosas que pueden incluir las distintas tablas. Entonces, en base a eso, nosotros calculamos cuál es el riesgo de esa persona específica de tener eventos cardiovasculares acá a un tiempo. Por ende, uno se imaginará que lo que tenemos que buscar son factores de riesgo cardiovasculares. ¿Cuáles son los más frecuentes y los más importantes que tenemos que tener en cuenta al momento de calcular esto? La hipertensión arterial, la diabetes, la hipercolesterolemia, o sea, el colesterol elevado, la obesidad, el sobrepeso y el tabaquismo, o sea, el cigarrillo. La primera parte de la consulta debería ir dirigida a buscar estos factores de riesgo. Con esto nosotros hacemos el cálculo de su riesgo cardiovascular y en base a eso pedimos los estudios. Ya de entrada te imaginarás que para poder saber alguno de estos parámetros necesitamos primero tomar la presión arterial en consultorio y, si es necesario, en el domicilio, y un laboratorio de sangre para medir colesterol, glucosa, entre otras cosas. En la misma consulta, obviamente que hay que pesar y medir al paciente para calcular bien su índice de masa corporal, a ver si tiene el peso adecuado o tiene sobrepeso u obesidad. Y ahí ya tenemos la gran mayoría de los datos para poder predecir qué tantas posibilidades tiene de enfermarse del corazón. Ahora bien, hay estudios complementarios que a veces son estrictamente necesarios y a veces no. Generalmente se recomienda hacer un ecodoppler cardíaco a pacientes en riesgo cardiovascular bajo, moderado o alto cuando hay posibilidades de daño de órgano blanco. Por ejemplo, cuando hay hipertensión es necesario un ecodoppler y un electrocardiograma para ver si el corazón está sufriendo por esta presión elevada. Pero una de las cosas más importantes que hay que hacer, particularmente a partir de cuando el riesgo cardiovascular es de moderado a alto, es buscar aterosclerosis. ¿Y cómo hacemos esto? Principalmente dos métodos: ecografía o tomografía. Lo más común y lo más fácil de hacer es un ecodoppler de arterias carótidas en el cuello. Se puede hacer en otros territorios, por ejemplo en las arterias de los miembros inferiores, de las piernas. Y también se puede usar tomografía para buscar score de calcio, que no voy a ahondar en el tema, pero es una posibilidad un poco más compleja. Con estos datos podemos calcularle el riesgo cardiovascular. Podemos decir que es bajo, moderado, que es alto, muy alto, dependiendo cuántos de estos factores tenga el paciente. Entonces nuestro objetivo no es buscar enfermedad, sino mejorar estos parámetros para evitar que aparezca. Otro caso completamente distinto es cuando un paciente ya tuvo algún evento cardiovascular y eso implica que ya tiene un riesgo elevado de tener estos eventos. Ahí es otro tema para otro capítulo, pero como para ir cerrando les dejo como conclusión de que la idea del chequeo cardiológico no es tener estudios, sino tener conocimiento de cuál es el riesgo global y actuar en base a ello. Contame, ¿tenías idea cómo funcionaban estos chequeos cardiológicos? Déjame en los comentarios y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.